Y vamos a ir a la cita principal que dice así, en Deuteronomio 11, 26 y 29. Dice: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Cuando el Señor su Dios los haya hecho entrar en la tierra que van a poseer, ustedes bendecirán al monte Gerizim y maldecirán al monte Ebal. Hoy Dios nos está poniendo la bendición y la maldición frente a nosotros una vez más. Y entonces, conforme nosotros vayamos escuchando esta palabra, tenemos que ir permitiendo que el Espíritu Santo venga hacia nuestros corazones y que Él revele que en la profundidad de nuestro corazón, de nuestra vida, qué es lo que tenemos que cambiar para que esas bendiciones, ese torrente de bendiciones caiga sobre nosotros. Hay veces tenemos peticiones delante del Señor de años y pareciera que no se llevan a cabo porque Dios no quiere, y hay personas que dicen es porque Dios se olvidó de mí. A los demás les responde, pero a mí no me responde. Pero hay veces no se trata de eso, hermanos. Más bien nunca se trata que Dios no quiera. Dios quiere, pero es que Él quiere hablarnos a través de su palabra para que nosotros hagamos los cambios que nosotros tenemos que dar. Cuando el Señor me llevó a estudiar este tema, también su espíritu fue como que me tomara de la mano y me llevara a mi juventud, que no son muchos años los que han pasado de la juventud al momento donde estoy. No sé quién dijo amén, pero yo creo que va para copastora, porque oye que era una mujer, gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces resulta de que en ese tiempo de juventud fue cuando yo por primera vez escuché a mi pastor general de ese tiempo, el pastor Ángel Edmundo Madrid, que fue el fundador de este ministerio. Y él dio ese estudio sobre las maldiciones, sobre las bendiciones. Y cuando él estaba dando el estudio, yo lo sentí así como, ¡ala, qué tremendo! ¡Qué maravilloso lo que él está hablando! Y al final, cuando él llama al altar, hay un momento en el que yo digo, bendito sea Dios, yo no tengo que romper con ninguna maldición. Mire cómo era yo de tierna en la fe, cuando el Espíritu Santo viene y me muestra algo que había estado sucediendo en mi familia, especialmente en mi familia casi de mi generación y la generación más cercana a mí, que la mayoría de ellas o habían salido esperando un bebecito sin casarse, o simple y sencillamente se habían juntado con alguien, pero no habían ido a honrar al Señor en el vínculo del matrimonio. Y cuando yo noto eso, y me voy al altar inmediatamente, y yo le oro al Señor, le ruego al Señor que se destruya eso que ha venido como una maldición, marcando la vida de más que todo de mis primas. Yo no tengo hermanas, no tengo hermanos, pero que yo miraba. ¿Por qué? Porque algunas de ellas habían sufrido tanto como mamá soltera, y yo le dije, Señor, yo no quiero llegar a lo mismo. Anhela mi corazón, Señor, que un día yo te pueda honrar en el vínculo sagrado del matrimonio. Pero quiero decirle algo, y se lo voy a decir más adelantito, amén, que tiene que ver con esto. Pero vamos a empezar. Dice, las maldiciones en contra de muchas personas son una realidad. Diga, son una realidad. Son una realidad, porque si la Biblia lo habla es que es verdad, amén. Porque hay personas que dicen, yo no creo en eso. Pues no crea, pero eso no cambia de que es una realidad, porque lo dice la palabra del Señor. ¿Y qué son las maldiciones? Las maldiciones son patrones que se pueden transmitir a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. ¿Qué son? ¿Que se pueden qué? Usted me va a estar ayudando a predicar el día de hoy. Se pueden transmitir, porque es necesario, en el nombre de Jesús, que entendamos muy bien este tema, porque este tema puede cambiar el rumbo de su vida y el rumbo de las generaciones que vienen después de usted. Amén. Amén. Entonces esto es muy importante. Yo lo quiero
alerta en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, esto sería de esta manera, puede ir de generación en generación, afectando la vida de la fe de aquellos que están bajo su influencia. Pueden ser problemas de salud. Hay personas que les sucede, y yo no sé, a la mayoría cuando vamos a un médico, hay veces nos dicen según la afección que nosotros llevamos, y su papá padecía de diabetes, y su papá padecía de que murió de algún cáncer, o padeció algún cáncer de próstata, o su mamá padeció algún cáncer de mama. ¿Y por qué? ¿Por qué preguntan esto? Porque muchas veces lo que sucede es que en nuestros genes vienen los genes de nuestros ancestros. ¿Pero por qué? Porque muchas veces tiene que ver, no siempre, pero muchas veces tiene que ver con la alimentación, la manera de alimentarse de nuestra familia. Y esto viene de generación en generación, porque una generación se alimenta de una manera y le enseña a la siguiente generación a alimentarse igual. ¿Me estoy dando a entender? Ajá. Y hay veces hay un desorden alimenticio que nos puede llevar a enfermarnos de algo en específico. Entonces, como los demás de casa comen de la misma manera, entonces resulta que terminan con la misma enfermedad. Podría ser esto, pero esto se empieza a convertir como en una maldición, porque eso no es una bendición que le digan, mire, su mamá diabetes y usted diabetes. Eso no es una bendición, ¿sí o no? Entonces nosotros podemos ir haciendo retroceder todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora, pueden ser problemas financieros, familias que vienen tal vez de una pobreza extrema y siguen con la pobreza y siguen pobres y es porque muchas veces las personas no aprendieron a administrar bien los bienes que tenían. Entonces se va dando de generación en generación y al no saber administrar los bienes viene la pobreza cuando no se administran conforme la voluntad del Señor, y esto se va dando en nuestras generaciones. También en el comportamiento hay familias que viven en una cultura de violencia. Todo mundo se grita, por cualquier cosa se pelea y entonces así vienen los demás, creen que eso es tan natural y tan normal. Y así relaciones disfuncionales, desintegraciones familiares, accidentes frecuentes, muertes prematuras o estancamiento. Y así pudiéramos seguir. Entonces, estas son algunas de las maneras en que muchas veces se dan las maldiciones. Ahora, lo importante es romper con esas maldiciones. Esto es sumamente importante, pues el cristiano le impide su crecimiento espiritual y disfrutar de la libertad que puede vivir en Cristo Jesús. ¿Cuánto cristiano no vive bajo opresión? Está en Cristo, pero no vive una vida realizada, plena, feliz, en paz. No que si no es un problema, es otra situación. Y hay veces dice uno, pero si no hay o qué hacer, pues el Señor nos va a ir hablando esta noche. Entonces, para poder nosotros venir y disfrutar de frescura y prosperidad para el alma, nosotros tenemos que romper con esos patrones establecidos que han venido de ancestros hacia nuestras vidas. Y yo le dije, yo le voy a decir algo bien importante con lo que yo le empecé contando. Yo rompí ese día en el altar y yo le dije, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo en tu nombre creo, Señor, que yo un día te voy a estar honrando en este altar, en el matrimonio, Señor. Sé que tú tienes un esposo para mí y va a ser un hombre que te va a amar sobre todas las cosas. Y ese hombre, Señor, va a venir y me va a honrar en el vínculo sagrado del matrimonio. Ahora que hay algo, muchas veces queremos dejarle todo eso a Dios, toda la responsabilidad a Dios. Pero hoy que estudiaba esto, Dios me añadió algo por una cita que yo voy a leer, que dice así, Números 14:18, dice así: el Señor no se enoja fácilmente debido a su fiel amor. Él perdona el pecado y la rebelión, aunque no deja sin castigo
al culpable, sino que castiga por el pecado de los padres a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Wow, algunos hicieron, soy yo algo así como, wow, así es la cosa, ¿sí? Y en Nueva Traducción Viviente lo dice así: el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No hay duda, amén. Así es Dios. Y perdona toda clase de pecado y rebelión. Léalo en voz alta lo que viene conmigo. Pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Hermanos, esto es serio. Esto es sumamente serio, hermanos amados. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? ¿Y cuánto amamos a nuestros nietos? Wow, yo estoy de estreno, pero yo estoy chochando. Cada vez que mi hija va al médico y yo veo ahorita hace poco que fue, yo vi en un ultrasonido y miro la carita bien formada de mi muñequita linda, mi nieta. Yo ya la amo, aunque no la he tenido en los brazos, yo oro por ella y la amo. Sí, pero si en realidad amamos a nuestros hijos con el amor de Cristo, entonces seamos responsables al tomar nuestras decisiones. Amén. Porque muchas veces decimos amar sentimentalmente, emocionalmente, pero tomamos muchas decisiones en el camino de la vida que terminan marcando a las siguientes generaciones. ¿Y a qué me refiero? Yo le conté al inicio que yo fui al altar, que yo rompí, que yo hablé con Dios, que yo me levanté ese día, pero hoy el Señor me añadía algo más, porque esta cita lo puede dejar a usted pensando, pero ¿cómo Dios es así? ¿Por qué Dios viene y dice que Él también castiga al que viene atrás? Mire, es de esta manera. Dios, Él hizo lo que tenía que haber hecho conmigo en el momento que yo fui, oré y tomé la decisión. De ahí en adelante estaba yo. Estaban mis decisiones por delante. Si se había roto esa maldición que venía en mi familia, ¿cómo? Que si yo voy y resulta que me empato ahí de novia de algún muchacho que ni amaba a Dios, que era un hombre sin Cristo, y de repente empiezo con la barriguita, ¿fue Dios el que falló? No fue Dios el que falló. Y me dice el Señor, así es. Muchas veces me culpan a mí. No, yo lo que estoy diciendo es que yo tengo el poder, tengo todo el amor, toda la decisión para romper con esto, pero no los dejo sin castigo. Si ustedes toman la decisión, ustedes mismos se imponen las consecuencias que vienen atrás. Ahora, lo tremendo de esto es que esas consecuencias van a golpear a los que vienen atrás de nosotros. Me estoy dando a entender en esto, hermanos, porque esto es muy, mire, este tema es tremendo en el Señor. Entonces, los efectos del pecado se transmiten naturalmente de una generación a la siguiente. ¿Qué dije? Los efectos del pecado se transmiten naturalmente de una generación a la siguiente. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Pareciera que no, pero hermanos, es cierto. Cuando alguien en un matrimonio, pongámoslo así, en un matrimonio, sea la mujer o el hombre, deciden cometer adulterio, entonces resulta, hermanos, que si ellos no destruyen esa maldición, no solamente orando, sino que toman una nueva actitud de arrepentimiento delante del Señor y no rompen en sus decisiones de ahí en adelante con ese adulterio y nunca más vuelve a su... Va a pegar en otra generación, va a pegar en los que vienen de atrás. ¿Por qué? Porque alguien marcó a esa familia. Así como somos marcados para bendición, viviendo en obediencia para Dios, así también vamos a ser marcados para maldición, viviendo en desobediencia. No, los que dijeron amén pueden decirlo más recio. Amén, así es. Así es, porque es lo que la palabra nos está diciendo. Si los padres viven de manera pecaminosa, es muy probable que los hijos lleven el mismo estilo de vida, que abre puertas a las maldiciones. Ahora,
Para comprender esto vamos a leer Éxodo 25 y dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nosotros pertenecemos a un Dios generacional. Cuando usted lee la palabra va a encontrar que Dios habla de generaciones. Cuando se presenta Cristo en los evangelios y vamos a Mateo, Mateo empieza hablando de la genealogía de Jesús. Y podríamos decir, pero ¿qué importancia tiene si Él es el Hijo de Dios? Porque Dios trata con generaciones, hermanos amados. Entonces, no crea usted que lo que usted decide, la consecuencia va a ser solo para usted. Qué bueno cuando tomamos buenas decisiones, porque las consecuencias también van a repercutir en todo, empezando con nuestra familia. Esto puede tocar no solo la familia, esto puede también tocar hasta una nación. Entonces, ¿por qué usted cree que Guatemala, siendo una nación tan bendita por Dios, con todos los recursos naturales que tenemos, hablando de petróleo y muchas cosas más, por qué usted cree que seguimos siendo un país tercermundista gracias a las malas decisiones de algunas personas que han estado en autoridad en nuestros gobiernos y han sido corruptos o corruptas, y gracias a ellos es que Guatemala sigue en el lugar donde está? Si no, miremos la transformación del Salvador. Entra alguien que viene a tomar las decisiones, hasta aquí se miran que son correctas. Y yo miraba ayer un video donde el hombre, el señor Bukele, va a hacer un aeropuerto, hermanos amados, que yo solo los había visto ahí en Dubái, hasta el estilo en El Salvador. Estamos entendiendo, pero ¿por qué hubo un cambio en El Salvador? Porque por la misericordia de Dios entró alguien que está tomando decisiones para bendecir un país. Entonces allí es, pero esto empieza desde casa. ¿Dónde empieza? ¿En dónde empieza? Ahora vamos más allá. Esto empieza conmigo. ¿Con quién empieza? ¿Con quién empieza? Empieza conmigo. Muchas veces hay abuelos llorando al ver que sus nietecitos o sus nietecitas están viviendo, están en cárceles, están en situaciones que no son lícitas. Pero es que ese abuelo tiene que venir y pensar qué decisiones tomó él en su tiempo. No me emociona, hermano, porque a mí esta palabra, de verdad, yo le dije: Señor, qué rica es tu palabra, refresca el alma. Una explicación judía que encontré de esta escritura de Éxodo 25 dice así: considero que muchos hijos tienen un comportamiento aprendido específicamente de sus padres, sea bueno o sea malo. Y el dicho dice así, dice: padres impíos e hijos rebeldes. Así dicen los judíos: padres impíos, hijos rebeldes. Eso es lo que dan a luz. Y no siempre es así, pero ellos hablan de esta cita. Entonces yo encontraba esto y me llamó la atención. Ahora, ¿de qué manera abrimos puertas a las maldiciones generacionales? ¿De qué manera abrimos nosotros puertas? Bueno, en primer lugar, por medio del pecado. ¿Por medio de qué? Por medio del pecado, hermanos amados. Por medio del pecado nosotros podemos abrir puertas. ¿Qué dice? Ese pecado puede ser idolatría. Ese pecado puede ser ocultismo, irrespeto a los padres, llevar una vida de injusticia, abusos, vicios, perversiones sexuales, situaciones de pecado, lo que usted se le venga a la mente. Esto abre puertas. ¿Qué otra cosa abre puertas a las maldiciones? Por medio de palabras. Diga palabras.
palabras. Muchas veces hablamos arrebatadamente y dice el Señor en su palabra que de toda palabra ociosa que salga de nuestros labios, nosotros vamos a tener que dar cuentas delante de Él. Porque las palabras tienen poder y muchas veces no tenemos la energía para hablar palabras de bendición como la energía para hablar palabras de maldición. Yo le voy a explicar por qué le estoy diciendo esto. Porque mire, hermano, casi siempre cuando hay un enojo en la familia, de cualquier miembro en la familia, hablemos de una mamá que está pero molesta con su criatura, está en el furor del enojo y le dices: ¡qué patojo, por Dios, no servís para nada! Pero nunca tenemos esa energía para decir: ay, criatura, por Dios, es que tú todo lo podés en Cristo que te fortalece. ¿Cuándo le decimos a un hijo así? Santo Dios, usted no se preocupe, que se preocupe el del que está a la par suya. Es que lo mío tan agiladito con esta prédica. No se preocupe, no es con usted, es con el de la par, hombre, no es con usted. Usted tranquilo, relajado, ¿me entiende? Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Ahora, esto sucede cuando los padres o madres ofendemos. Qué fácil es ofender a un niño. Muchas veces a un hijo se le trata o se le dicen palabras que jamás se las diríamos a nuestro pastor. No, si es con el de la par, le sigo diciendo: usted no me ponga esa cara que de aquí lo estoy viendo. Amén, tranquilo. Ajá. En el momento de la cólera, en el momento de la ira, muchas veces aún los matrimonios, los esposos se tratan de una manera que jamás tratarían a ninguna otra persona. Tenemos que tener, o sea, nos está hablando, porque a mí me habló Dios. No sé si hay algún otro pecador como yo aquí en la iglesia, pero a mí me habló el Señor y me redarguyó y me hizo ver estas cosas detenidamente, hermanos amados. Ahora bien, por juzgar o criticar, esa sí es para su vecino, no es para usted, esa sí no es con usted. Aleluya, gloria a Dios, amén. Por juzgar o criticar. Juzgar o criticar es como sembrar una mala semilla que luego da una mala cosecha. Cuando nosotros juzgamos, cuando nosotros criticamos, estamos sembrando semillas que al final van a dar una mala cosecha. ¿Y a qué me refiero yo? Porque estamos hablando mucho de la familia. Mire, en varias ocasiones como padres podemos caer en el error de juzgar a un hijo. ¿Cómo? Podría ser de esta manera. Alguna mujer, alguna hermana, pues en su juventud anheló llegar a ser un excelente médico, pero en el camino o no le dio el dinero o no le dio la cabeza. Pues la cosa es que no le dio y no fue doctora. Y entonces de repente que tiene a sus criaturas y una niña viene y sale muy buena para estudiar agronomía. Y entonces viene la mamá y muchas veces critica: ay, vos para qué, si ni te gusta llevar sol, ¿para qué vas a ir a estudiar eso? Ni siquiera te va... Porque la mamá lo que quiere es cumplir su sueño en su hijo y termina criticándolo en lugar de animarle, en lugar de decirle: bien podés, dale para adelante, yo no pude, mija, pero usted no importa en qué rama, pero usted va a ser una gran profesional, yo me voy a encargar de estar doblando rodillas para que así suceda. No le digo que somos pocos apasionados para bendecir, ¿pues? Yo quiero que hoy salgamos apasionados bendiciendo a nuestra familia. Bueno, una tercera parte de la congregación. Dije, yo quiero que usted salga apasionado para bendecir a su familia. Sí, hermanos, hablemos palabras de bendición en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y quitémonos ese vocabulario de crítica, de juzgar a los demás. Ahora, no eres culpable del pecado de tu nación o de tus antepasados, pero por esos pecados hay consecuencias o maldiciones que pudieron haber llegado a tu vida o a la vida de tu familia. ¿Cómo? Vamos a la palabra de Dios. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así, ¿qué dice? La maldición
nunca vendrá sin causa. Esto no es inventado lo que yo estoy predicando, lo dice la palabra del Señor. O sea, las maldiciones son las consecuencias de algo. De algo. Las bendiciones son las consecuencias de algo, y más bien de alguien. De alguien. ¿Sabe? Yo bendigo en el nombre poderoso de Jesús a mis padres, porque gracias a mis padres yo ahora no solo disfruto de las bendiciones de lo que ellos sembraron en Cristo, mi familia disfruta las bendiciones de lo que ellos sembraron en Cristo. También bendigo la vida de mis suegros, porque puedo ver cómo gracias a una Sonia Olavarruet, que era una mujer intercesora, ahora ya vienen, que serían nietos de ella, que han venido a los pies de Cristo, ¿me entiende? Y estamos creyendo que los bisnietos también vendrán, amén. Y hace poco, esta semana, tuvimos a Rebeca con nosotros, que es mi hija de mi corazón, hija de mi esposo, en casa con mis nietecitos, y ella contaba una parte de su vida que fue tan seria cuando vino a Cristo. Ella llega bien contenta a su casa, pero ella vivía con la familia de su mamá. Y entonces resulta que dice ella que cuando ella llega bien contenta y se dan cuenta que es cristiana, me agarra sus maletas y se me va de la casa. Qué tremendo. Pero ¿sabe algo? Esa niña perseveró. Siendo una señorita, ella dijo, está bien, me voy. Pero de ahí la volvieron a llamar. ¿Y sabe qué es lo más lindo de todo esto? Que ahora el abuelo, que todavía está con vida, ya invitó a Jesús a que fuera el Señor y Salvador de su vida. Entonces no solo tenemos el potencial de cambiar el rumbo de la vida de los que vienen después de nosotros, en nosotros está el potencial de cambiar el rumbo aún de la vida de los que están atrás de nosotros, para la gloria de Dios. Le da una ofrenda de palmas al Señor, amén, creyendo que usted puede hacer cambios sustanciosos en las generaciones que están a su alrededor. Usted puede hacer cambios sustanciosos. Ahora, es necesario cambiar maldiciones por bendiciones. En primer lugar, ¿de qué manera? Rompe con toda maldición a través de lo que dice esta cita. Deuteronomio 11, 26, 28 dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora, para nosotros poder venir y apartarnos de las maldiciones, en primer lugar tenemos que apartarnos del pecado. Diga pecado. Pecado. Es que mire que hoy en el ambiente cristiano hay muchas iglesias que no hablan sobre el pecado, ni siquiera dicen la palabra pecado, porque sienten que la gente se va a ofender. Hermanos, la Biblia habla sobre el pecado. ¿Por qué no voy a hablar yo también sobre el pecado si el pecado es lo que nos separa de Dios? Porque no podemos decir que somos cristianos haciendo lo que a Dios no le agrada. Porque cuando nosotros, o sí podemos, pero no debemos. Porque la Biblia dice que si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, entonces las maldiciones van a caer sobre nosotros. Y hay veces, pero ¿por qué todo me sale mal? ¿Qué es lo que pasa? Es por tus decisiones. Dios no tiene nada que ver con esto. Entonces somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio. Ahora, la solución, decía yo, para renunciar a las maldiciones es apartarse del pecado. Y eso es posible solo de una manera: cuando nosotros nos arrepentimos. Mire, hermano, yo no le voy a contar el asunto en sí, pero ayer, toda la semana, el Señor estuvo hablando a mi corazón fuertemente que yo tenía que hacer una llamada con una hermana muy amada de Estados Unidos. Y ayer, ahí está mi esposo de testigo, hago la llamada. Y cuando yo hago la llamada, me encuentro con una bomba que yo no me la esperaba, hermanos amados. No me la esperaba.
Y entonces resulta que Dios toma mi mente y mi corazón y pasamos como hora y media con esta hermana para que ella pudiera ser desatada de la culpabilidad que le habían impuesto el enemigo por el pecado de otras personas, porque esta persona no estaba de acuerdo con aquello, y esto tenía que ver con cobertura. Entonces, hermanos amados, muchas veces nosotros, queriendo quedar bien con la gente, quedamos mal con Dios, porque hablamos la verdad a medias. Y sabe algo, yo he entendido en mi vida que la gente que me ama sinceramente es la gente que es transparente cuando habla conmigo, es la gente que se acerca a mí y me hace ver cuando yo estoy haciendo algo que no es debido, empezando por mi familia. Y que yo tengo que tener la humildad, y es que es ahí el problema que yo tengo. Y es el problema de la mayoría, que cuando alguien por amor se acerca a nosotros a hacernos ver algo que no está bien, nos cuesta aceptarlo. Y creemos que la gente que nos ¿cómo es? Que nos lava la leva, no sé cómo dicen, pero que nos y no importando si usted va por mal camino y no se lo hace ver y cree que esa persona le ama. No, si esa persona dándole una patada para que se vaya al infierno está. Las personas que nos aman son las personas que tienen la capacidad del amor de Cristo para podernos corregir cuando no vamos por el camino que debemos ir. Y es por eso, hermano, que muchas veces no caemos bien desde este púlpito como pastores. Y no es que me haga la gran cosa, pero hasta aquí Dios sabe que hemos tratado de vivir como se debe, hermanos, porque es lamentable. Hay veces escuchar de personas que estuvieron acá, que se fueron simple y sencillamente porque se les hizo ver que esa manera de vivir por donde estaban yéndose no era correcta. Se van a otro lugar y muchas veces nos enteramos que estas personas sirven al Señor y todo, pero llegan cayéndose de borrachos a su casa. O sea, ¿en qué estamos, hermano? Si al final usted no me va a dar cuentas a mí, ni yo le voy a dar cuentas a usted, nosotros le vamos a dar cuentas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y primero Dios, que ese día estemos preparados para hablar delante del Señor, hermano. Yo tiemblo cuando hablo de esta manera, porque en primer lugar Dios trató conmigo a solas para que yo me pudiera parar en este lugar. Luego de arrepentirnos, para nosotros hacer hacia atrás, para nosotros romper ese yugo de maldición, de iniquidad sobre nuestras vidas, tenemos que estar seguros que nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí como su Salvador? Amén. Pero también tenemos que tener la seguridad que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor. ¿Cuántos tienen aquí a Cristo como su Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero sabe, no es lo mismo tener a Cristo como Salvador que tenerlo como Salvador y Señor. Porque cuando Cristo es nuestro Señor, yo hago lo que la palabra de Dios me dice que yo haga. Yo vivo conforme la palabra de Dios me dice que viva. Y cuando mis fuerzas no me dan para vivir de esa manera, me humillo delante del Señor y le digo: dame la fuerza, no puedo, me está costando esa área, no la logro, Señor, transformar. Pero Señor, transfórmame tú, porque tú eres mi Señor. Tú eres mi jefe, tú eres autoridad sobre mi vida. Pero queremos tener a Cristo como Salvador, bueno, el beneficio, pero no queremos tener la responsabilidad de vivir según sus mandamientos. Y es ahí el problema. Y es ahí donde, estando en Cristo, todavía se activan maldiciones sobre nuestra vida, porque no queremos vivir como la palabra de Dios dice que nosotros debemos vivir. Romanos 8:1-2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne. Párele ahí. Yo quisiera bajarme y preguntarle a usted: ¿qué es andar conforme a la carne? ¿Quién quiere contestar? ¿Qué es andar conforme? Mano Raulito, ¿qué es andar conforme a la carne? Como yo quiera caminar, como decía mi abuelita, como chucho sin dueño, decía mi abuelita.
En buen chapín, ¿ve? Haciendo, llevando mi vida como a mí me agrada, viviendo la vida loca. Así es la cosa, ¿verdad? Entonces no es así, hermanos, conforme a la carne, sino aquellos que andan conforme al Espíritu. Eso es muy diferente, porque aquí Espíritu a mí me aparece con E mayúscula. Está hablando que entonces esas bendiciones, está hablando la palabra del Señor, que ninguna condenación hay para aquellos que se dejan dirigir por el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Se goza, hermano? Se goza, ¿verdad? No, si se le nota en el rostro, no, hombre. Aleluya, gloria a Dios. Se nos nota, ven el gozo. ¿Por qué? Porque tenemos que andar conforme el Espíritu. Porque la ley del Espíritu, ¿qué dice? ¿Qué dice? De vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué maravillosa es la palabra del Señor, hermanos amados. Ahora, dos ejemplos de cómo la maldición es alejada cuando hay un genuino arrepentimiento. Primera Samuel 12, 10 y 11 dice así: los israelitas reconocieron que se habían alejado de Dios. ¿Qué reconocieron? Mire, hermano, cuando se peca, el Espíritu Santo, al que es hijo, el Espíritu Santo nos redarguye, ¿sí o no? A mí no me deja tranquila. A mí no me deja tranquila, hermana Marina. Yo me siento incómoda, ¿me entiende? Yo no me siento bien, no me siento tranquila hasta que no voy con el Señor y arreglo las cuentas. Pero cuando se peca y el Espíritu Santo habla y sigo pecando y vuelvo a pecar y peco de nuevo y vivo en pecado, llega un momento, ya no siento nada. Y yo me siento que estoy bien con Dios, pero ya no estoy bien con Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo se contristó dentro de mí porque lo ignoré cuando Él estaba diciéndome no vayas por ahí. Y lo malo es que el pecado atrae como consecuencia muerte. Y no es muerte física, es muerte espiritual, muerte muchas veces de muchos proyectos, de muchas situaciones, de relaciones, de tantas cosas en la vida. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces dice aquí, y le dijeron, hemos pecado contra ti, pues hemos adorado a Baal y a Astarte, dioses de otras naciones. Líbranos del poder de nuestros enemigos y te adoraremos solo a ti. Esta cita es poderosa espiritualmente hablando, porque está diciendo que como consecuencia de adorar a ídolos, Israel había pecado, se estaba arrepintiendo. ¿Por qué? Porque los enemigos habían venido a destruirlos y ellos no tenían la fuerza para levantarse. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo peco, abro la puerta a las maldiciones, el enemigo viene y se activa con todo el infierno y nos empieza a atacar a nosotros y nos empieza a atacar a los hijos, y la sangre de Cristo nos cubre, hermanos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ir con el Señor y decirle, Padre, metí la pata, entiendo que lo que está sucediendo es por mi causa, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre y sal a defenderme. ¿Qué cree que es lo que va a hacer Dios? Defenderme. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. A Cristo sea la gloria y sea la honra por los siglos de los siglos. Dios envió entonces a Jerubbaal, Bedán y Jefté, y también a mí, para librarlos del poder de sus enemigos. Por eso ahora ustedes viven en paz. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintieron y se apartaron de lo que estaban haciendo. Entonces, cuando Israel se arrepentía de sus pecados como nación, la bendición de Dios llegaba. En 1 Samuel 3, 7, 3, 4 dice: entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de en medio de vosotros los dioses extraños y las astartes otra vez, y preparad vuestro corazón para Jehová. Servidle, ¿qué dice? Servidle. ¿A quién? Solo a Él, y Él os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y las Astartes y sirvieron solo a Jehová.
Yo al leer esta cita dije, yo me voy a meter. ¿Qué es Astartes? Yo quisiera que usted me dijera qué es Astartes. Si no, terminamos aquí el culto y nos ponemos a investigar. ¿Qué dice Mario Leiva? Yo lo investigué. Astartes dice, diosa de los cananeos. Su cónyuge masculino era aparentemente Baal, por eso eran los dos. Y sabe, y ambos eran adorados en ritos obscenos. Demonios que hasta el día de hoy operan y quieren operar dentro de la iglesia en Cristo Jesús. A mí no se me olvida que hace años, cuando empezábamos, alguien vino y siempre andaba en problemas de faldas y casado en la iglesia, viera cómo costaba. Y entonces vino y nosotros le decíamos, hermano, tiene que romper, pero es que las mujeres me siguen, decía. Ay, hermano, le decía yo, pero en Cristo usted puede romper ese yugo, hombre. Y entonces, bueno, pero como a una vez no lo oyen, ¿verdad? Y peor si uno es directo para hablar. Entonces vino un predicador de aquellos de fuego de allá afuera, no como yo, no, de aquellos de fuego, hermano. Y entonces llegó y terminó el culto y dijo que quería hablar con el pastor, y llegó y habló. Y este fue el pastor. A los días se acercó a nosotros, pastor. Y entonces nos dijo, ay, pastores, ustedes no se imaginan qué rompida llevé. Así nos dijo, qué rompida llevé. ¿Para qué? De boca abierta, dijo, si ustedes ya me habían hablado. Yo sabía que tenían razón con lo que me estaban diciendo. Y me voy con el predicador y le cuento de que las mujeres me persiguen, dijo. Y le dijo, mire, hermano, ese que le dijo, le voy a decir algo. Por guapo no lo persiguen porque usted no es muy agraciado. Primer pedra que llevó el hermano. Le dije, ¿sabe por qué lo persiguen? Le dije, porque está endemoniado. Segunda pedrada. Y ya desde la segunda entendió. Entonces, hermano, denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Idolatría. La idolatría es sin duda la práctica de crear y adorar imágenes físicas. Pero no es solo esto. ¿Sabe? Yo me puse a buscar y encontré en un diccionario bíblico que decía, es la dirección equivocada de nuestra adoración. Eso encontré. Diga conmigo, es la dirección equivocada de nuestra adoración. Sí, hermano. No tiene que ver solo con un ídolo, digamos, hecho de manos de hombres. No, la idolatría muchas veces se puede dar de una madre hacia su criatura. Ay, pastor, es que ya no voy a la iglesia porque como ya nació el bebé y ya no puedo ir a la iglesia. Ya no puedo, pastor, porque el bebé no se adapta a la iglesia, peor que lo mandan a uno a la cuna. No, pastor, no puedo. Y yo sé que es el enemigo trabajando en la mente de la gente, y yo solo me quedo orando. Padre, por favor, no permitas que esta gente entienda, Señor, que hay un orden, Señor. ¿Entiende? Entonces, idolatría puede ser el amor excesivo para un familiar. Idolatría puede ser el trabajo. Hay gente que vive para trabajar. No digo tampoco que se vaya de Aragán sin trabajar, todos tenemos que trabajar, pero nunca anteponga su trabajo antes que Dios. Disculpe la redundancia. Dios es el centro de nuestra vida. No es posible que nosotros seamos ingratos y teniendo energía para irnos a reventar a un trabajo, no podamos tener energía para servirle a Dios en su casa con excelencia. Perdón, hermano, yo no entiendo qué nos pasa, y eso se llama idolatría, hermano amado. Mire, si quiere, cuando termine de predicar me voy por esa puerta, porque algunos los miro vendiendo hule. Aleluya, gloria a Dios. Decía mi pastor Ángel Edmundo Madrid, decía, miren, mejor que yo les diga las cosas desde el púlpito mientras usted está vivo, porque cuando se muera ya no va a tener tiempo. Así nos decía el viejito, y el viejito era duro para predicar, ¿sí o no, pastor? Dios me libre. Amén. Entonces, hermanos amados, esto no es para condenación, esto es para que nos alegremos que Dios con amor nos está corrigiendo, porque cada quien sabemos en qué áreas estamos flaquitos y tenemos que mejorar. Entonces, adoración es la dirección equivocada de nuestra adoración. Es nuestro corazón aferrándose y confiando en aquello que no nos trae o no
puede traernos paz o seguridad. Tremendo, hermano. No, hombre, este está bueno. Es saludable que analicemos cada día nuestra vida y que le pidamos al Espíritu Santo que nos diga si estamos cayendo en alguna idolatría, porque hay veces, ¿sabe quién es el ídolo que hay veces podemos adorar? Nosotros mismos. Yo soy como era mi abuela Juanita, de carácter férreo. A mí no se me pueden quedar viendo serio porque yo reviento. O sea, ¿usted va a seguir con el carácter de la abuela o va a cambiar el carácter por el carácter de Cristo? Porque a mí la Biblia me dice que nosotros tenemos que ser transformados cada día hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Sí, Moisés fue violento, pero Moisés fue transformado. ¿Sabe dónde? En la zarza de fuego, en la intimidad con Dios, en la bendita presencia del Espíritu Santo. Y cuando ese fuego consumidor vino a la vida de este hombre, él llegó a ser el hombre con el carácter más humilde sobre la faz de la tierra. Fue tan violento que Moisés llegó a ser un asesino, hermanos amados. Pero él permitió que Dios lo cambiara. Pero cuando nosotros queremos seguir gobernándonos a nuestra manera, estamos haciendo de nuestra vida un ídolo. Sea por un carácter muy fuerte o sea por un carácter muy débil, un carácter aguado, que no sabe decir no cuando tiene que decir que no. Amén. Y por eso muchas veces es arrastrada la gente al pecado, porque no pudo decir no. Ay, papito, toda la familia va en la fiesta de Semana Santa que ya viene, ¿eh? Y todos se van a la playa y hay a toda la familia que toman esto, que toman aquello, y todo lo que toman no es agua, Mario Leiva, no es agua, por cierto, ¿eh? Y de repente, y usted es cristiano entre todos y cada vez se va sintiendo que se diluye, ¿verdad? Y de repente le dicen, véngase primo, aunque sea una. Y mira así, no hay nadie en la iglesia. Dele una ofrenda de palmas a Cristo, hermanos. Para nosotros mantenernos libres de maldiciones, tenemos que mantener nuestra libertad, la libertad que Cristo nos dio. Amén. Para mantenernos nosotros libres. Y dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os hace libres, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Nadie nos puede liberar de todas estas situaciones más que Cristo Jesús. Pero lo importante no es solo venir a Cristo y quedarnos ahí. Tenemos que ir creciendo cada día hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Mantener la libertad. La libertad la mantienes si Jesucristo es el centro de tu vida, si Él es tu Señor y Él es tu Salvador. No es solo romper con las maldiciones, sino debes mantener tu libertad. Entonces, para que todo eso sea quitado, nosotros mantengámonos en libertad. Ahora, algunos consejos para mantener esa libertad. En primer lugar, todos los días tenemos que orar, leer la palabra y vivir en obediencia a Dios. ¿Qué dije? Ay, yo dije que inteligentes, como se les quedó, dije yo, ¿verdad? Sígalo diciendo, dice, todos los días ora y lee tu Biblia para vivir obedeciendo al Señor. Así es, hermano. Así como come de 3 a 5 tiempos en el día, porque no se haga que hay algunos que 5 se echan en el día, aleluya, gloria a Dios. De la misma manera, alimentemos nuestra alma, fortalezcámonos por dentro, orando, leyendo la palabra y viviendo en obediencia a la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice así: tu palabra, léalo conmigo, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Esa es la palabra de Dios. Hay momentos en que no hayamos ni por dónde ir. Hay decisiones difíciles que tomar y nos quedamos
parados, pero ¿qué dice la Biblia? Tenemos que decir. Y cuando escudriñamos la palabra, va a venir esa palabra a nuestra mente, a nuestra alma, y entonces vamos a reaccionar y vamos a decir: es por aquí donde yo debo de ir, según lo que la Biblia dice. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y cuando yo leí esta cita decía: pero Señor, o sea, no solo orar por mí, todos los días me mandas a orar por los demás. Y me decía: sí, me decía el Señor, porque son de carne, hueso, igual que tú, son débiles muchas veces de alma. Ora por tus hermanos, porque si no oras por tus hermanos van a estar raquíticos espiritualmente, y puede hacer que a uno de tus hermanos use el enemigo en su debilidad para quererte sacar de tus casillas. Sucede, hermanos, sucede muchas veces. Cuando nosotros estamos sirviendo en la obra de Dios, estamos en comunión con otros hermanos, y si nosotros no estamos empapados de la palabra de Dios, no vamos a poder convivir en paz con los demás. Por eso tenemos que orar por nuestros hermanos. ¿Saben por qué? Para que también ellos sean inspirados a orar por nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. Asiste fielmente a tu iglesia, que dice: vaya, ahora dígalo como que se lo está diciendo al de la par, recio, para que oiga, porque falta mucho a la iglesia. Vamos pues, dígalo. 1, 2, 3, ya. Gracias, hermano, gracias, gloria a Dios, tan chulos que son. No, ustedes se merecen que demos una ofrenda de palmas por su vida, iglesia. Hebreos 10, 23, 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y antes de hablar quiero leer esta otra cita, Hechos 42, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando anoche tuvimos la bendición de estar reunidos en nuestra casa de abundancia como pastores acá aquí en el canal, y fuimos visitados por la casa de abundancia donde está de lideresa hermana Silvia Figueroa. ¿Dónde está hermana Silvita? La oí. Aquí está hermana Silvita y está hermana Almita como su asistente, y vinieron los hermanos también acá y la pasamos muy bien, hermano. Una refa, hermano. Ay, mire, bien rica la refa, amén. Pero no la pasamos muy bien solo por la refa, la palabra. El pastor dio estas citas y yo me quedé maravillada, pastor, porque tú no sabías que yo iba a hablar de esto el día de hoy. Y sabe ¿por qué me quedé maravillada? Porque el pastor hizo preguntas sobre estas citas, y cuando los hermanos empezaron a hablar, ampliaron mi entendimiento de estas citas. Hermanos amados, nosotros tenemos que congregarnos en amor. En amor tenemos que congregarnos, hermano, amándonos unos a otros. No ame solo a los de su casa de abundancia. Usted aquí en la iglesia busque a hermanos para decirles: hermano, Dios le bendiga, para despedirse cuando ya nos vamos de otras casas de abundancia, porque aquí todos somos lavados con la sangre de Cristo. Y si nosotros anhelamos ver que los demás, dice que cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos solo se encargaban de congregarse, de predicar, de estar en armonía, en comunión, de compartir con los demás las bendiciones de Dios, y Dios era el que se encargaba de que esto se supiera allá afuera y la gente quisiera ser parte de esa congregación. En el nombre poderoso de Jesús, yo creo que nosotros también somos una iglesia y somos el refugio de amor que anhela su alma. Aleluya.
Y usted que nos está viendo ahí en casa y vive en el área, véngase a esta iglesia y va a ser recibido con el amor de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y esto se pone más serio, ya vamos terminando. Para alejar las maldiciones y convertir nosotros esas maldiciones en bendiciones, tenemos que pedir perdón y perdonar a quien nos ofenda. Esto es más serio, esto es difícil, esto no es fácil. Ir uno, metí la pata y tener que ir, mire hermana, disculpe mi hermanita, pero fíjate que yo estuve chismeando de usted, hermana. Eso es duro, hermano, eso es duro. Tener que ir uno, María Fer, eso es duro, aleluya. Pero es que tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar. Muchas veces, es que nosotros queremos que vengan y nos pidan perdón, ¿verdad? Y nosotros pues, fíjate que vienen ahí a pedirnos perdón. Que lo perdone Dios. ¿Acaso soy yo Dios para perdonarlo pues? Qué soberbia. Qué soberbio, aleluya. Si esto es bíblico, amén. Esto es bíblico, dice la palabra en Mateo 6, 14, 15. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Este está cardíaco, este está serio. Yo quiero recibir el perdón de Dios, amén. Mire hermano, en el nombre de Jesús lo perdono por todo el daño que me ha hecho. Aleluya, gloria a Dios. Dice, la falta de perdón es una atadura que solo se puede romper perdonando. Perdone, el perdón no es una emoción, no me digas que no siento perdonar, es que eso no es un sentimiento, es una decisión por amor a Dios y en obediencia a la palabra de Dios, amén. Entonces usted no espere sentir maripositas por aquella su gran amiga que la traicionó. No, si usted lo que quiere es agarrarla del cuello y sacudirla porque la traicionó. No, usted no va a sentir maripositas por esa persona. No, usted va a tomar la decisión de venir y romper con esa maldición, porque si usted no la rompe, su descendencia va a vivir las consecuencias. Porque entonces hay rencor en su corazón y entonces va a haber rencor en su descendencia. Hay pleito, hay amargura en su corazón, va a haber también en su descendencia. De eso estamos hablando, de las maldiciones. Esas son maldiciones. Entonces diga, yo decido en el nombre de Jesús el día de hoy perdonar a quienes me han lastimado. Pero también decido en el nombre de Jesús ir a pedirle perdón a quienes yo he lastimado. Dele una ofrenda de palmas a Cristo para recibir la fuerza. Manténgase agradecido con Dios y con todos. Primera Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Den gracias a Dios siempre, porque eso es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Como dice, estén siempre como alegres, hermanos amados. Estén siempre alegres. Y Filipenses 4, 6, 7 dice, no se preocupen. ¿Qué dice? No se preocupen por nada. Más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle. ¿Cuándo? Siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Hermanos, cuando nosotros estamos angustiados, cuando nosotros vivimos preocupados, eso es una maldición. Hay familias que son preocupadas por todo. Hay que romper eso en el nombre de Jesús, porque cuando nosotros somos extremadamente preocupados, no confiamos en Dios. No confiamos en Dios. ¿Y sabe qué dice esa cita?
Jesús lo puede hacer mejor. Amén, Jesús lo puede hacer. Aquello que usted no puede cambiar, mi hermano, aquello que no ha retrocedido, Jesús lo va a hacer. Cuando usted venga y recibe esa paz y le diga: Señor, aquí está, hazlo tú, hazlo a tu manera. Amén. Y quiero que anote, porque hay unos que están anotando. Habla palabras de bendición y deja de hablar palabras de maldición. Ahora quiero que se ponga en pie. Y quiero que lea esta cita juntamente conmigo, pero que la lea de corazón. Dice Santiago 3, 8, 12. Dice así: la lengua es como la chispa, no le escucho, es como la chispa que prende el fuego de todas las partes del cuerpo. La lengua es todo un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida. Párele ahí. Mire lo que dice. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida. Nosotros podemos venir y maldecir o bendecir a través de la lengua, a través de las palabras. Y dice: y sus llamas vienen del mismo infierno. Pero ningún hombre puede domar su lengua. Es como un mal que no descansa y está llena de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. De manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Hermanos míos, ¿puede una higuera dar aceitunas y una vid higos? Así tampoco un manantial de agua salada puede dar agua dulce. Usemos la lengua, usemos nuestros labios para hablar bendición. Amén. Yo creo que conforme hemos ido hablando esta palabra y la hemos ido entendiendo, al menos yo sé que tengo que hacer cambios en algunas áreas. Amén. Tenemos que cambiar. Seamos más apasionados para bendecir que para maldecir. Muchas veces hay personas: ¿y cómo está? Ay, y todo lo malo. Y aunque le haya pasado algo bueno, cuando le pasa algo bueno, no lo cuenta de la misma manera ni con la misma pasión. Entonces, de aquí en adelante, que nuestras palabras sean para bendecir. Amén. Que nuestras palabras en nuestra casa bendigan a los demás. Y yo quiero que con seriedad, si usted sabe que por alguna razón hay un pleito, un disgusto, una falta de perdón, ya sea en su familia o ya sea en una amistad o laboral con alguna otra persona, que usted tenga que poner a cuentas ese asunto, hay que hacerlo en el nombre de Jesús, porque en el momento que usted lo haga, esa persona es bendecida, pero también su vida es bendecida, es desatada. Pero usted también, cuando lo haga, piense que está libertando del lazo de iniquidad a las generaciones que vienen atrás de usted. Y que si todavía tiene ancestros vivos, abuelos, qué sé yo, que tal vez esto es en la familia o en alguna amistad de toda la familia, y ellos se van a dar cuenta, posiblemente digan ellos: ah, no, yo sí quiero del Cristo que esta dice o que este dice, porque en realidad practica lo que está aprendiendo, está rompiendo. Ser cristiano no es solo decir que somos cristianos. Ser cristianos es vivir conforme a la voluntad de Dios.